Tecnologías antiguas que si naciste después del 2000 no conocerás. Parte 2. Si tienes más de 25 años, quizás este video te haga sentir viejo. En esta lista verás muchos objetos que ya no utilizamos y sin duda, si eres muy joven, estos objetos te parecerán sumamente anticuados. Conforme avanza el progreso tecnológico y científico, y sobre todo, la economía de mercado se siga basando en las innovaciones tecnológicas, cada vez habrá más innovaciones que harán que antiguos aparatos que utilizábamos todos los días terminen por ser completamente desechables. De hecho, hoy en día los productos que tenemos en nuestros hogares, como electrodomésticos, televisores y por supuesto nuestros teléfonos celulares, tienen una vida útil muy corta. No tanto porque dejen de funcionar, sino que simplemente se quedan obsoletos tras el rápido avance de las tecnologías. Si eres una persona de menos de 25 años, quizás muchos de estos objetos nunca los viste en la realidad, solamente los pudiste ver a través de estos videos o en algunas tiendas de objetos antiguos o vintage. Pero aunque no lo creas, muchos de estos objetos eran muy utilizados hace apenas un par de décadas. Por eso el día de hoy veremos la parte 2 de las tecnologías antiguas que si naciste después del 2000 no conocerás. En el video anterior vimos aparatos principalmente enfocados en las tecnologías de la comunicación, entre los que encontramos el teléfono alámbrico, las PDAs, los beepers y el fax. Si quieres ver el video, te dejamos una tarjetita. En el video del día de hoy nos enfocaremos en objetos que son utilizados para el almacenamiento de datos. Y aunque no lo creas, la memoria USB o los discos de almacenamiento interno tenían sus variantes más antiguas que eran consideradas portátiles. Comenzaremos hablando del sistema de video doméstico conocido por sus siglas en inglés como VHS. Fue en el año 1980 cuando los VHS se convirtieron en el formato estándar para reproducir video doméstico. Este formato era utilizado para grabar momentos familiares y también se vendían VHS pregrabados con películas, pero sobre todo se utilizaban para ser rentados en centros de alquiler. El VHS estaba formado por carretes de cinta magnética cubiertos de un plástico protector que permitía llevarlos a todas partes. Conforme llegaron otras tecnologías, los VHS fueron desapareciendo poco a poco. En este video también hablaremos de un hermano cercano del VHS llamado Betamax. Esta fue la primera versión de las cintas de videocassette lanzados para el consumo del gran público. Este formato fue desarrollado por Sony y tenía el mismo funcionamiento que un VHS. Era un dispositivo sumamente parecido. La única diferencia era que tenían un menor tamaño y su almacenaje era menor. Sin embargo, la tecnología que triunfó en los años 80 fue el ya mencionado VHS. Las grabadoras Betamax siguieron en producción hasta el 2002 y los cassettes se siguieron vendiendo hasta el 2016. Continuaremos hablando del disco láser. Quizá todavía puedas encontrar algunos discos compactos por ahí, sobre todo si utilizas videoconsolas con acceso a juegos físicos o también si observas películas utilizando su versión física. Sin embargo, los discos láser eran utilizados para muchas otras cosas, como almacenar música, las ya mencionadas películas e incluso datos personales. El disco láser fue inventado en 1978, pero no logró alcanzar posibilidades desde su surgimiento debido al alto costo que tenían los reproductores. Las ventajas del disco láser era una mayor calidad en cuanto a la visualización del contenido, superiores a los VHS y Betamax. Su almacenamiento era mucho más sencillo y no se dañaba tanto por efectos del medio físico. Aunque quizá esta tecnología no parezca tan lejana, lo que hoy vemos son los nietos del disco láser como los Blu-ray y los DVDs. Los discos láser eran mucho más pequeños en tamaño y solo podían almacenar 800 megabytes de 80 minutos de reproducción de música. El uso de estos discos se popularizó a principios de los años 2000, ya que en esta época se popularizó el uso de reproductores de disco debido a que su costo bajó, haciéndolos un formato para compartir datos de uso común. Si los Blu-ray y los DVD actuales son nietos de los discos láser, la generación que está en medio de estos es el disco versátil digital de video. Esta tecnología de discos fue desarrollada por Toshiba, Sony, Philips y Panasonic.
Y la gran revolución era que tenían una mayor capacidad de almacenamiento superior a los 800 megas del disco láser. El DVD podía almacenar mucha más información, lo que permitía almacenar software y sobre todo un video en una alta calidad. El DVD tenía muchas ventajas con respecto a los dispositivos de almacenamiento magnético, como un mayor espacio y sobre todo mayor durabilidad. Cuando esta tecnología surgió, se promovía que estos podrían tener una vida útil de 100 años. Tal vez todavía puedas encontrarte algunos discos DVD por ahí, pero con las innovaciones de velocidades de Internet cada vez más rápidas, formatos de transmisión de video de más calidad como el Blu-ray y el 4K y sobre todo la llegada de los formatos de reproducción de contenido en streaming, parece ser que el DVD llegó al final de su vida útil. Déjanos en los comentarios si todavía eres un usuario de los DVDs. Ya que hablamos de los dispositivos de almacenamiento óptico a través de láser, hablaremos de un dispositivo de almacenamiento mucho más antiguo y que seguramente si tienes menos de 30 años no conocerás. En este caso hablaremos de el disquete, que es un dispositivo de almacenamiento de datos que surgió en 1970. El primer disquete tenía un tamaño de 8 pulgadas y aunque no lo creas, solamente podía almacenar 80 kilobytes de información. Esta tecnología fue evolucionando poco a poco y el tamaño de los disquetes fue reduciéndose cuando en 1988 su versión más popular se hizo presente, el disquete de 3.5 pulgadas que podía almacenar 1.44 megas. Los disquetes ofrecían un cambio en la industria, ya que podían almacenar mucho mayor cantidad de información comparado a sus predecesores de 8 pulgadas, además de su tamaño sumamente compacto. Las desventajas eran su vulnerabilidad al magnetismo y al calor, por lo que era fácil de perder la información, además de su número limitado de escrituras y sobreescrituras. Quizás puedas preguntarle a tus padres cómo se compraban los paquetes de ofimática o los primeros sistemas operativos. Incluso los programas de la paquetería de Adobe necesitaban de disquetes para instalarse y su tamaño era tanto que la instalación de un solo programa requería más de 12 disquetes para poder almacenar toda la información útil para la instalación en el equipo informático. Quizá los números del tamaño de almacenamiento de los disquetes hoy en día te parezcan ridículos, pero fue una tecnología tan importante en su momento que incluso algunos software y programas que utilizamos en la actualidad siguen utilizando la imagen del disquete como el icono que indica la tarea de almacenar los datos. Ahora hablaremos de otro método de almacenamiento de datos magnético, en este caso enfocado a la reproducción de audio. Estamos hablando de la cinta de cassette, el cual era un hermano menor de las cintas VHS y Betamax. La gran diferencia era que la cinta del cassette era mucho más compacta y fue presentada oficialmente en 1968. Los cassettes presentaron un cambio en la industria. Permitían que el audio fuera accesible para el gran público. En un primer momento se utilizaron como cintas vacías donde el usuario podía grabar audio a través de un dictáfono o un boombox. Y pronto comenzaron a comercializar cintas de cassette pregrabados con música de los artistas. A pesar de que su máxima utilización fue la grabación de cintas de audio, los cassettes también podían almacenar otro tipo de datos. Incluso fueron utilizados como sistemas de almacenamiento para las primeras computadoras domésticas. La popularidad del cassette explotó en la década de los 80 y en los 90, y se vendieron más cassettes que los ya presentes en la industria discos compactos. Estas tecnologías coexistieron simultáneamente y aunque el disco compacto pronto se hizo un lugar entre los hogares, el cassette seguía siendo utilizado principalmente como un dispositivo donde las personas podían grabar su propia música. Las cintas de cassette se vendían por millones y fueron tan populares que se seguían vendiendo en el año 2012. Quizá por ahí todavía te encuentres algún negocio que comercializa viejos cassettes de cintas magnéticas vacías para aquellos que gustan este formato para escuchar su música. Tal vez recuerdes utilizar una pluma para regresar o adelantar un cassette. Si lo hiciste, déjanos un comentario. ¿Qué es lo que más ha llamado tu atención en el video de hoy? No olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. No hay nada malo en ser singular.